Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos al estudio bíblico de esta noche. Epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ahí vamos a meditar en el capítulo 13, estamos estudiando. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 13, versículos del 8 en adelante. Capítulo 13 de Romanos, versículos del 8 en adelante. Nos habíamos quedado en el versículo 7 donde dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Lo tenemos, hermanitos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dejémoslo hasta ahí. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos. Le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, y le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Bien, entonces nos habíamos quedado en pagar a todos lo que deben, ¿verdad? No había que deberle a nadie. Y seguimos en el versículo 8. Acerca de que no hay que deberle a nada. Si usted debe, tiene que pagar, ¿verdad? Ese es el mandato del apóstol Pablo, palabra de Dios para el apóstol Pablo y luego para cada uno de nosotros. Aquí si nos vamos a meter en una deuda, estamos conscientes de que si no pagamos, nos van a cobrar. Y que si el proverbio dice que si no pagamos también han de quitar la cama, dice, de debajo de nosotros. Así que por eso que la enseñanza del apóstol Pablo es a no deber, dice, no debáis a nadie nada. Esa es la exhortación que da el apóstol Pablo acerca de no deber. Pero habla de algo que sí debemos, que es el amor. Eso es lo que dice después. Si no, dice, el amaros los unos a los otros. Porque el que ama, dice, al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está, ¿verdad? Que el amor se lo debemos a todos. ¿Por qué? Porque no los amamos a todos. Muchos no amamos quizás a nuestros enemigos o a algunos vecinos que nos caen algo de más. No los amamos. Y por eso es que dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces está diciendo que la ley se está resumiendo en un gran mandamiento que es el amor al prójimo. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí. Por eso dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y si usted quiere obedecer a Dios, ame a su prójimo, ame a su hermano, ame a su enemigo. A eso nos mandó Cristo: amar, a perdonar a nuestros enemigos. No solo amar al que nos ama, porque ¿qué beneficio tiene amar al que lo ama o al que la ama? Ninguno, porque usted da y recibe de él. Pero aquel que no le ama, ese se va a sentir agradecido cuando usted le muestre el amor. ¿Por qué? Porque fallamos en esta tierra no amando unos a otros. Y por eso es que Jesús vino y nos dio esa gran enseñanza del mandamiento más grande que Él vino a cumplir a esta tierra: el morir por amor al mundo entero. No solo a uno, sino en general. Y por eso que Juan 3:16 dice eso, que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Entonces todo el que cree en Cristo y el que va a creer tiene esperanza de vida eterna, al igual que usted y yo. Pero como no obedecemos, sino que odiamos al prójimo o al enemigo, lo odiamos, nos cae más mal, entonces no se cumple la palabra del amor. Pero el que ha cumplido, dice, la ley es aquel que ama a su prójimo. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces no es que la ley no se cumpla, porque hay una enseñanza que Jesús dejó: el amarnos los unos a los otros, el amar al prójimo. Así que la ley no se terminó, ¿verdad? El cumplimiento de la ley es Cristo. Así que el apóstol Pablo da grandes enseñanzas aquí. Vamos a una cita ahí adelante en Gálatas 3:24. Dice allí: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Había un propósito de la ley de nuestro Dios, ¿verdad? Que fuera, dice ahí, nuestro ayo. ¿Y qué es nuestro ayo? Nuestro tutor, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo. Eso es lo que dice ahí. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Es el que nos dio a buscar a Cristo. Por eso dice que nos has enseñado para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces hay un objetivo de que la ley fue dada para llevarnos a Cristo, y que cuando ya estemos en Cristo fuésemos justificados por la fe. No por mis obras o por sus obras, sino por la fe y por su gracia. Así que para eso fue dada la ley. Regresemos a Romanos. Capítulo 13 de Romanos. 13:8 estábamos, ¿verdad? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9 comienza el apóstol Pablo, que los mandamientos ahí, ¿verdad? Que esos están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Dice el versículo 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, dice, en esta sentencia se resume. Ahí está, ¿verdad? Que la ley se resume en un solo mandamiento, y es el amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo voy a amar a mi prójimo si ni siquiera yo me amo? Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Lo mismo que nos dice Juan, ¿verdad? Que cómo voy a amar, o cómo voy a demostrar el amor si yo tampoco lo conozco, porque no amo a mi prójimo si no he conocido a Dios. Así es que por eso es que menciona aquí los mandamientos. Entonces el adulterio, el asesinato, el hurtar, el mentir o hacer una calumnia, que es el falso testimonio, no codiciarás, y todo mandamiento está resumido ahí en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo va a cumplir usted la ley? Amando a su prójimo. Solo así se puede cumplir. Y como nadie lo cumplió, solo Cristo, por eso vino a morir en cumplimiento a la ley. ¿Para qué? Para mostrarnos el amor, para que el mundo supiera que había alguien que sí amaba de verdad, no de mentira como en estos tiempos. Así que allí están los mandamientos, resumiéndolos el apóstol Pablo a través del gran mandamiento que Cristo dio allá en los evangelios. Cuando le dijeron, ¿cuál es el único y grande mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora el apóstol Pablo aquí lo está resumiendo también: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay una enseñanza ahí de que usted y yo debemos de mostrar ese amor que Cristo ha puesto en nosotros, porque esa es la enseñanza principal de Cristo al morir, y cada vez que
Él predicaba, enseñaba del amor, del perdón, de la humildad. Y por eso nos enseñó a ser humildes, no a ser altivos. Eso es lo que nos da esa enseñanza el apóstol Pablo, y por eso es que aquí menciona que el gran mandamiento se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se aman a ustedes mismos? Aleluya. Nadie. Entonces, ¿cómo nos vamos a amar unos a otros? Si ni siquiera nosotros nos estamos amando. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo habla. Sigamos avanzando ahí en el versículo 10. Dice, el amor, dice, no hace mal al prójimo. Ahí está mostrando los ejemplos de cómo el amor funciona. Si ustedes van allá a Corintios 13, nos habla de cómo es el amor, ¿verdad? Que no es fingido, que todo lo soporta. Entonces, aquí nos dice, el amor no hace mal al prójimo. Entonces no hay que hacerle mal al prójimo, hay que bendecirlo. Si el prójimo lo insulta, usted tiene que amarlo. Ese es el mandamiento. No porque me insulta, ya vimos que más atrás en el 12 dice que no íbamos a pagar mal por mal, sino un bien por un mal. Por eso es que dice allí, el amor no hace mal al prójimo. Y si usted está haciendo mal al prójimo, le está fallando a Dios. Le está actuando conforme a su carne. Porque la carne le manda esos deseos. Todo lo que aquí habla de los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, eso lo hace la carne. El que anda en la carne anda odiando, anda matando. ¿Por qué? Porque hay odio, no hay amor. Entonces por eso dice, el amor no hace mal al prójimo. Entonces, si usted ama a Dios, ame a su prójimo. Porque ese es el gran mandamiento. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, dice, es el amor. Entonces, vemos cómo llevan 3 veces que nos va repitiendo, ¿verdad? Si quiere cumplir la ley, ame a su prójimo. Allá le salió en Lucas un joven a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, cumple los mandamientos. Los mandamientos, sábelos. Sí, eso los cumplí desde pequeño. Desde ahí vengo cumpliéndolo. Pero la palabra nos dice que sobre todos esos mandamientos está el amor. Y por eso que Jesús vino y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Seríamos capaces nosotros de vender lo que tenemos y quedarlo sin nada e ir a repartir todo lo que nos han dado por la vida. Nadie. ¿Y cómo quedar sin nada? ¿Y con qué voy a comer? ¿Con qué le llevo el alimento a mis hijos? Entonces, por eso es que Jesús nos dio esa enseñanza, que el único que pudo cumplir la ley fue Jesús. ¿Por qué? Por su amor, porque nos amó de verdad. Entonces el amor no es fingido. Jesús no vino a fingir, nos mostró un amor sincero, no de mentira, ¿verdad? Porque si hubiera sido mentira, no hubiera sido capaz de morir. Pero como nos mostró obediencia y amor al Padre, primero y después a cada uno de nosotros. Por eso se ofreció un sacrificio. Y cada uno de nosotros seríamos capaces de ofrecernos por otro, más por nuestros enemigos. Nadie. Nadie sería capaz de dar su vida, que muera otro, pero menos yo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que es el amor de Dios. Porque Dios nos ama. Y usted tiene que aprender a amar. Tiene que aprender a perdonar. Así que por eso que dice ahí que el cumplimiento de la ley es el amor, ahí mismo en el 10. Entonces decíamos de que en el 8, en el 9 y en el 10 está diciendo que el cumplimiento de la ley es amar a su prójimo como a ti mismo. Y
en el 10 está diciendo que el cumplimiento de la ley es el amor. Y es que la Biblia desde el principio viene mostrando el amor de Dios. Desde la creación, Dios hizo la creación por amor. Por eso mandó a su Hijo. Así es que ahí está donde tenemos que aprender. ¿De quién? De Jesús primero. El sacrificio válido, real y verdadero es Cristo. Nadie más puede hacer lo que Él hizo. Nadie puede dar su vida. Nadie es capaz de llevar sus culpas, sus pecados, sus cargas, sus enfermedades, como Cristo lo hizo. Pero eso es por la fe, si usted lo cree, de que Cristo murió por usted para salvarlo. Entonces usted ha sido salvo, si lo ha reconocido como su Salvador. Pero si no le ha recibido, o de labios solamente, como dijo Isaías, entonces no ha conocido el amor. Así es que ahí está donde dice que así que el cumplimiento de la ley es el amor. Versículo 11 dice, y esto dice, conociendo el tiempo. Entonces dice que conociendo, y esto dice ahí, después hay una coma ahí. Hay una coma que hay que hacer pausa, ¿verdad? Entonces dice, y esto, hay una coma, hay que hacer pausa, y dice, conociendo el tiempo, otra coma, que es ya hora ¿de qué? De levantarnos del sueño. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que usted y yo, cuando andamos en la carne, cuando andamos haciendo lo que Cristo no nos mató, que es matando, robando, hurtando, adulterando, andamos en esos deseos de la carne, nosotros estamos dormidos, porque quien los despierta es Cristo con su amor. Por eso nos sacó de las tinieblas a la luz. De eso vamos a ir viendo. Entonces dice, y esto conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño. Entonces estamos dormidos. Hay que despertar. Y si usted sigue viviendo en los pecados de antes, o en el mismo pecado todo el tiempo, es porque Dios no ha obrado en su vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora, dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué está diciendo? Hablando acerca de la venida de Cristo. De que Cristo pronto vendrá. Y que usted y yo, si estamos dormidos, no nos vamos con él. ¿Por qué? Porque caminamos en los deseos de la carne. Y por eso es que dice ahí que más ahora dice, nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Entonces, cuando nosotros creímos, fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahora ya con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que como Cristo viene mostrando las señales de que su venida está cerca. Y que por eso que usted y yo nos tenemos que levantar de ese sueño. De quitar todo estorbo que no nos permite tener una buena comunión con Dios para tratar de hacer su voluntad. Así que por eso es que dice ahí que hay que levantarse del sueño. Cuando dice levantarse es porque no estamos de pie, ¿verdad? Hay que levantarse. Levántese a orar a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, a la hora que uno despierta. Hay un propósito de Dios, el cual quiere que usted tenga una buena comunión. ¿Por qué? Porque si usted no ora, si usted dice, ay, yo puedo seguir durmiendo, entonces ¿cuándo va a hablar con Dios? ¿Cuándo va a mostrarle el amor primeramente a Dios? Si no quiere ni hablar con Él. Y hay que hacerlo primero. Primero hay que tener una buena comunión con Dios. Y si amo a Dios, entonces amo a mi prójimo. Pero ¿cómo voy a amar al prójimo? Si ni siquiera quiero hablar con Dios. Si me cuesta orar 5 minutos. Ahora 1 hora, ¿verdad? Jesús así les dijo a los discípulos, ¿verdad? Ni siquiera 1 hora querés velar conmigo. ¿Quieres orar? ¿Quieres estar conmigo? Y decimos que queremos estar con Él eternamente, nos vamos a aburrir allá con Cristo.
Entonces la enseñanza ahí está. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces hay una esperanza de salvación, ¿verdad? Y que cada vez está más cerca, y que cada vez las señales se van a ir cumpliendo, y usted las va a ir viendo. Cuando ya oye terremotos en todos lados. Ahora no es como antes, que se oían poco. Ahora cada rato. Grandes terremotos, grandes incendios. Hasta se oye mencionar ya lo del chip biológico ya insertado en la piel. Todo se va dando. Igual que en las Naciones Unidas. Busque en internet que el símbolo de las Naciones Unidas. Y ahí va a ver quién es. Así que todo se va a ir cumpliendo, y por eso es que dice que ahora, está hablando de hoy, y hoy es tiempo presente, lo que estamos viviendo. Por eso es que dice que hoy está más cerca de nosotros la salvación que cuando creemos. Entonces ahora es ahora. Quiere decir que Cristo en cualquier momento viene, y usted y yo dormidos no nos levantamos. Y por eso es que Cristo nos está preparando. Cristo nos está mostrando que la iglesia tiene que levantarse, que la iglesia tiene que trabajar, que la iglesia tiene que servir. Pero ¿en cuándo le servimos? Hasta que Él venga. Y la corona que usted ganó, ¿a dónde la va a recibir? Porque las coronas no son también para uno, son para el rey, las que usted le va a presentar. Esas son las almas que usted gana, el servicio. Así que por eso que usted tiene que servirle a Dios. Entonces dijimos que hay una esperanza de salvación y que está más cerca que cuando creímos. Vámonos a una cita allá en Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Dice, así también Cristo, dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahí está, ¿verdad? Diciendo Hebreo que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, de todos. Y después, ¿qué dice? Y aparecerá por segunda vez. Exacto, va a venir entonces. En relación con el pecado. Está anunciando que va a venir por segunda vez, porque ya vino una vez. Ahora dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que esperan. ¿Cuántos esperan a Cristo? Amén. Entonces todos los que los esperamos, todos tenemos esa esperanza de que viene por segunda vez, pero ya dice ahí, sin relación con el pecado. Ya no habrá pecado. ¿Por qué? Porque usted y yo ya habremos sido transformados en nuevos cuerpos, sin pecado, sin mancha. Entonces, por eso queda la esperanza ahí, Hebreos, de que dice ahí, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, está confirmando que Él viene y nos quita el pecado y que Él lo lleva en esa cruz, en su muerte, en su sangre. Allí fueron lavados y limpiados. Cada una de nuestras culpas. ¿Por qué los vamos a andar cargando? ¿Por qué vamos a seguir viviendo en la carne? Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso dice, y aparecerá, dice, por segunda vez. Ahí está. Como ya nos quitó el pecado en la cruz, ahora viene y ya dice que todos nosotros vamos a estar sin pecado si estamos con Él. A eso viene. Porque como dice que es el único sacrificio que quitó los pecados de muchos, dice ahí, ahora aparecerá por segunda vez, pero sin relación ya con el pecado. Sin relación. Ya no habrá nada que estar luchando. Porque esa lucha no va a existir. Porque usted ya le creyó a Cristo, ¿verdad? De que Él quitó los pecados, y por eso es que dice que viene, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que por la fe usted y yo le esperamos. A la hora que venga estaremos listos. Pero tenemos que dejar el pecado. Porque ya esos pecados ya no existen en nosotros. Porque Cristo dice que aparecerá ya sin relación con el pecado, para salvarnos. Pero a todos los que creemos de que un día viene por nosotros.
Y si usted no lo cree, entonces no viene por usted. Pero por mí yo sí le creo. Y por eso estoy predicando aquí. Porque tengo esa esperanza de que al venir, yo me voy. Si no, no estuviera hablando. Porque creo lo que sí predico. Porque la palabra de Dios es real. Versículo 11 estamos y dice, esto conociendo el tiempo, allá en Romanos, esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creí. Versículo 12. La noche, dice, está avanzada y se acerca el día. Desechemos, dice, pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces que se prepare, le dice Cristo, que desechemos toda obra carnal de nosotros, todo deseo de la carne, desechemos. ¿Por qué? Porque Él viene ya sin relación con el pecado. Ahora en este tiempo de la gracia, Él vino y usted le recibió y le reconoció como su Salvador y limpió sus pecados. Ahora viene y usted tiene que despojarse de todo eso, dice ahí, ¿verdad? Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué dice? Que si está de noche y usted está dormido, es porque usted anda en pecado. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Dijimos que las tinieblas es símbolo de la oscuridad, símbolo del pecado. Porque no ha conocido a Cristo. Anda lejos de Él. Lo dominan las tinieblas. ¿Y quién domina las tinieblas? Satanás. Porque él siempre le hace creer a usted que usted, cuando está en el pecado, se está escondiendo. Nadie lo ve, le dice. Entonces le está cegando los ojos y anda en tinieblas. Y por eso es que dice aquí, entonces dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Es la advertencia, que la noche está avanzada, que las tinieblas ya no van a existir porque viene la luz y viene Cristo. Y la luz es Cristo. Y la luz ya llegó a su vida y a la mía. Y por eso es que dice que la noche está avanzada. Y que ahora dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámoslos las armas de la luz. ¿Y cómo nos vamos a vestir con las armas de la luz? Cuando usted tiene una buena relación con Dios, cuando usted lee la palabra, cuando usted viene a sus cultos. No puede estar en santidad y en el pecado. La santidad quiere decir que usted se está apartando para Dios. Eso es lo que significa santo. ¿Y cómo se va a apartar para Dios si sigue andando en el pecado? No puede apartarse. Por eso que hay que trabajar en eso. Por eso que hay que tener una buena comunión con Dios. El haberle creído a Dios es porque yo quiero despojarme de lo malo, del pecado que estorba para que yo me comunique con Dios. Se están comunicando con Dios. Entonces dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, si usted quiere tener armas para vestirse como luz, no como tinieblas, aquí está la palabra, aquí está la enseñanza. Cuando está en tomarla y decir, hoy voy a leer media hora, mañana voy a leer 1 hora, y así ir aumentando cada día más. Y quiero un versículo. ¿Por qué? Porque solo así se va a comunicar con Dios, solo así va a salir de las tinieblas, solo así va a poder dejar el pecado. Entre más cerca esté su comunión con Dios, más fácil es dejar el pecado. Entre más esté en la casa de Dios, más esté ayunando, sometiéndose, lejos va a estar usted de pecar. Porque aquí en la iglesia somos pecadores todos, pero no venimos a hacer el pecado, venimos a tratar de que Dios ya nos limpió el pecado y lo creemos y aquí nos permanecemos santos. Pero aquí, al salir, ya es otra cosa. Pero no es así la cosa. O sea, la cosa es de que usted conoce a Cristo y es cristiano en todos lados. Igual, la relación con el pecado ya no debe existir ni aquí, ni en la calle, ni en su casa, ni en su familia, ni en su trabajo, en ningún lado. Porque usted es cristiano en todos lados y a toda hora. Porque si usted dice, a tales horas no soy cristiano,
Claro, esa hora es la hora de las tinieblas, la hora del pecado. A esa hora, si Cristo viniera y la hallara en el pecado, ¿qué pasaría? No nos vamos con Él. Al lago de fuego. Toca infierno. Así es que si usted y yo queremos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su enseñanza y caminar en la luz, las armas aquí están. Por eso es que Efesios dice, y da la armadura de Dios, el casco o el yelmo de la salvación, las sandalias, dice el apresto del Evangelio. Ahí están las armas, el amor al prójimo. Hay un montón de cosas, ¿verdad?, que hay que hacer, que hay que trabajar en nuestra vida para que no nos dominen las tinieblas. Por eso es que dice ahí, desechando pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Díganle no al pecado. Hoy no peco porque soy de Cristo. Así díganle en cada momento, cada vez que el pecado se acerque. Hoy no quiero pecar. Hoy quiero estar para Dios. ¿Cuántos quieren estar para Dios? Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere tener cerca a su pueblo. A un pueblo de lejos. Porque de lejos no sirve el amor, ¿verdad? Por gusto. Pero una comunión de cerca es diferente. Porque eso es lo que quiere Dios, que esté cerca de Él. Acérquese a Dios. Sigamos avanzando para llegar al final. Ahí dice, pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias. Ahí está, ¿verdad? Todo deseo carnal, todo deseo de pecado. Desechémoslo. Eso es lo que está diciendo. Andemos como de día. ¿Y quién es el que anda en el día? La luz. ¿Y quién es la luz? Es Cristo. Y Cristo pronto viene. Y hay que prepararse, porque las tinieblas van a desaparecer. Y va a quedar solo la luz. Eso quiere decir que sus obras y las mías, o los pecados que hagamos, va a estar al descubierto. Por eso es que dice, se acerca el día. Andemos como de día, dice, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia. Entonces nada de pleito, nada de calumnia. Eso es lo que dice ahí. No envidie el prójimo, aunque tenga más que usted, déjelo. Siéntase gozoso cuando ve que el prójimo se ganó la lotería. No diga en su corazón, ¿verdad?, yo hubiera sido, porque ese deseo viene. Vea, a él le cayeron $1,000 o 10,000. A mí me los hubieran dado, que yo los necesito. No, hay que alegrarse con él, porque Dios se alegra cuando lo bendice. Pero como cuando hay bendición, yo quisiera esa bendición. Pero ¿y cómo está la comunión con Dios? Así que por eso que dice también, no hay glotonería. Entonces no hay que comer bastante, ¿no? No hay que comer demasiado. ¿Por qué? Porque antiguamente en las tradiciones, los griegos y los romanos, ellos tenían esas tradiciones. ¿Por qué? Porque eso lo hacían para el pecado, para la carne, para el deseo carnal. Porque dicen de que ellos se iban a fornicar y luego a comer, y dicen que después de comer, si uno ya estaba lleno, dice que decía, yo hoy ya me llené, ¿qué hago para seguir comiendo? Dice que lo que hacían es provocarse vómito para seguir comiendo, para que le escupiera más. Esa es glotonería. Si usted sabe que ya se llenó, que ya no le cabe, y esté dándole, esa es ansiedad o afán que nunca te sacia. Esa es la glotonería. Por eso es que habla de la glotonería. Entonces es uno de los pecados, y se hacía en las orgías allá. Los grecos, romanos, ellos hacían eso, pero en idolatría. Bien, avancemos ahí. En el 14 dice, si no, dice, vestidos o vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está, ¿verdad? Que usted y yo no tenemos que proveer para esos deseos. Para la carne nada, para Dios sí. Pero muchas veces proveemos más para la carne.
No, para la carne sí damos, pero para la iglesia mejor no. Por eso que aquí dice, si no, dice, vestido del Señor Jesucristo, vístase como un hijo de Dios, decentemente, decorosamente. Eso es lo que dicen allá las epístolas pastorales, que hay que vestirse decorosamente. Entonces, por eso que dice aquí, si no, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No los alimente, no los fomente, no los aumente, los deseos de la carne. Traten mejor de someterse más a la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él ya viene, el Señor. El día ya viene. Cuando dice el día es porque su venida ya viene. Y el que no está despierto, dice ahí, usted tiene que estar velando. Pero no desvelándose. Porque no duerme, se va a morir ahí. Me he dormido 3 días. Ya no va a aguantar. No, dice velando. Eso quiere decir que en su corazón todo el tiempo tiene que estar pensando que un día Cristo viene y usted tiene que estar preparado. Ese es velar. Ese es confiar de que Cristo viene y yo lo estoy esperando. Y por eso que dice ahí, a los que le esperan, ¿verdad? Eso es lo que decía ahí. A todos los que le esperan. Y si usted lo espera, entonces Cristo viene por usted, porque ese es por la fe a quien le ha creído. La gloria es para Dios. Inclina su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por